El Evangelio de San Mateo es el Evangelio que nos va a acompañar durante este tiempo ordinario que termina en la fiesta de Cristo Rey, a final de noviembre. Cada año nos acompaña un evangelista diferente. El que siempre está presente es Juan, que nos acompaña durante el tiempo de la Pascua de Resurrección. Pero cada 3 años leemos a Marcos, Mateo y Lucas y vuelve a comenzar de nuevo. Mateo es el compañero de camino este año litúrgico. Y es siempre bueno saber a quién le escribe el evangelista, porque cada audiencia es diferente y la forma en que habla y presenta a Jesús es diferente, de acuerdo a la audiencia. Y uno necesita saber a quién le está escribiendo Mateo. Y lo escribió hace 2000 años. Se nos olvida que los textos bíblicos son muy viejitos y los más recientes tienen 2000 años de edad. Así que imagínate los más viejos cuánto tienen. Si el más joven tiene 2000. Y los evangelios se escribieron hace 2000 años a una audiencia totalmente diferente a nosotros, 2023 aquí en Miami. Sabiendo un poquito a quién le escribe y las circunstancias, a quién les están escribiendo el texto, lo podemos pasar entonces a nuestra propia vida y a nuestra propia experiencia y podemos empezar a aplicar un poco lo que él escribió hace 2000 años. Si no, sigue siendo un texto muy bonito, muy antiguo, pero no tiene conexión con nosotros de ninguna forma. ¿A quién le escribe San Mateo su evangelio? Pues se lo escribe a judíos cristianos, es decir, una comunidad cristiana, pero que estaba formada por judíos conversos. No eran judíos, no eran cristianos que venían del mundo griego ni romano, eran cristianos que eran judíos y habían aceptado que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, pero todo su mundo religioso era un mundo judío. Practicaban la Torá, la ley, conocían las escrituras hebreas perfectamente, oraban a Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, iban a la sinagoga diariamente porque todos los pueblitos tenían una sinagoga. La sinagoga no era una iglesia, la sinagoga era un centro social donde se estudiaban las escrituras, había momentos de oración, pero se hablaba del alcantarillado y se hablaba de qué hacer con los perros que andaban sueltos por el pueblo. Era un centro de toda la comunidad y por lo tanto la asistencia a la sinagoga era común y era diaria. Conocían los salmos, los recitaban de memoria, conocían los profetas y por supuesto estaban esperando la llegada del Mesías, el prometido de Dios, que los iba a liberar, sobre todo en este momento del mundo romano, y esperaban, como dice Isaías hoy en la primera lectura, una gran luz que brillaría en un pueblo que vive en tinieblas. Y era un pueblo que tenía como el centro de su fe el templo, el famoso templo de Jerusalén. En el templo se ofrecían sacrificios de animales diariamente, varias veces al día, se ofrecían ofrendas de incienso varias veces al día. El templo y Jerusalén era el corazón donde latía la fe del pueblo judío. Pero hay un problema. Cuando Mateo escribió este evangelio que empezamos a proclamar, el templo ya no existía y Jerusalén había sido destruida. El corazón de la fe judía había sido herido de muerte. Los romanos estaban cansados de la resistencia que le ponía el judío a su ocupación y decidieron finalmente acabar con aquellas guerritas destruyendo el corazón del pueblo judío, que era destruir a Jerusalén y destruir el templo. El mundo judío dejó de existir como lo habían conocido por siglos. Y por lo tanto comienzan a surgir preguntas cruciales, importantes. Si te pones a pensar en tu vida y en la mía, las preguntas más profundas, las preguntas más radicales en ti y en mí surgen cada vez que hay un desastre. Cuando nuestro mundo cambia, comienzan a surgir preguntas muy profundas. Y las preguntas que surgieron en el pueblo judío en esta comunidad judeocristiana fue si realmente Jesús sería
el que ellos habían estado esperando tanto tiempo, si el templo había sido destruido, si el lugar de culto no existía, si la gran amadísima Jerusalén había dejado de ser, ¿dónde encajaba entonces la figura de Jesús de Nazaret? Si sería Él la luz, la gran luz que iba a brillar en las tinieblas, ¿y cómo iba a ser entonces esa luz? Entonces Mateo responde, Mateo escribe todo su evangelio construido sobre esta temática, que Jesús sí es, y lo presenta como el nuevo Moisés, aquel que va a llevar la ley a la plenitud y aquel que va a presentar una nueva ley. Y la ley nueva y radical, diferente de Jesús, es el mandamiento del amor, donde no solamente era amar al prójimo y amarte a ti mismo y amar a Dios también. En esta nueva ley radical, incluso los enemigos tenían que ser recibidos y amados también. Es presentado como aquel que comienza una nueva etapa en la historia de salvación, anunciando el reino de Dios, la llegada del reino, un reino cuya marca va a ser la compasión, el perdón y la inclusión de todo tipo de persona. Mateo va a presentar a Jesús como aquel en que el reino de Dios se cumple en su persona, en su predicación, en sus opciones, en su muerte y en su resurrección. Y va a decir que todo aquel que lo sigue y que abraza el camino presentado por Jesús de Nazaret, también va a llevar el reino de Dios dentro de él y de ella, y juntos van a ser constructores del reino. Esto es básicamente el Evangelio de Mateo, y todo lo que escuchamos de Mateo tiene que ser escuchado a través de este filtro. Por lo tanto, ¿cuándo es la primera vez que Jesús va a hablar en el Evangelio de San Mateo? ¿Se recuerdan? No, claro, no se van a acordar, no se preocupen. La primera vez que Jesús habla en el Evangelio de San Mateo, ¿saben con quién es? Con el demonio. Es con el demonio. En el desierto, la primera vez que Jesús habla. Y se dirige al mal y le dice: no acepto tu propuesta. No acepto la posibilidad de yo negar el reino de Dios. No acepto la posibilidad de dar las espaldas a mi Padre, convirtiéndome en un mago y convirtiéndome en un show público. No lo acepto. Por lo tanto, el primer paso que Jesús da como predicador adulto es rechazar la posibilidad de no vivir cerca del Padre. Y de ahí en adelante Jesús se lanza. Y la primera predicación que hace públicamente ya al pueblo de Israel es alrededor del mar de Galilea, pueblitos muy pequeños, básicamente de pastores y agricultores y pescadores, y va de pueblito en pueblito, y lo primero que sale de su boca es: cambien de vida, cambien el corazón, transfórmense, porque el reino de Dios está cerca. Dios quiere llegar plenamente a la vida de ustedes, pero para que ese reino interrumpa en la vida de ustedes, tiene que haber un cambio. Y la palabra que aparece en el texto es una palabra que muchos de ustedes conocen, y es la palabra metanoia. Busqué muchísimo esta semana porque sobre el tema de metanoia se ha escrito muchísimo, y encontré una que nunca la había visto desde esta perspectiva, pero cuando lo leí yo dije: esto es metanoia. Metanoia es una experiencia que tú y yo vivimos, que ni buscamos, ni queremos, ni pedimos, donde de buenas a primera ocurre lo mismo que le ocurrió al pueblo judío en el año 79. Metanoia es una experiencia donde nuestro mundo conocido se viene abajo, donde todo se derrumba. Se derrumba nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer, nuestra forma de sentir, nuestra forma de responder. Metanoia es cuando incluso interiormente ocurren profundísimas crisis, donde espiritualmente y emocionalmente, incluso a veces hasta físicamente, nuestro mundo cae y colapsa por completo. Pero sigue de una experiencia de reconstrucción. Sigue de una experiencia donde no nos quedamos hechos pedazos en el suelo, sino que Dios comienza junto con nosotros
a levantar algo nuevo y diferente y mejor que antes. Donde empezamos a tener una visión más clara, donde empezamos a hacer opciones más en la línea de Dios, donde empezamos a responder a las circunstancias totalmente diferentes antes al derrumbe. Porque algo diferente y nuevo ha ido cambiando en nosotros y se ha ido transformando poco a poco en una forma de vida más cercana a la de Dios. Dios está presente desde el principio que se empieza a caer la primera pared, y Dios está presente desde que se levanta de nuevo y diferente. Y continúa contigo y conmigo después que la última y definitiva pared se levanta. La metanoia no es fácil, por lo tanto, metanoia es profundísimamente dolorosa, la metanoia es muy difícil, las metanoias son enormes retos con los que tenemos que afrontar. Para vivir plenamente un proceso de transformación, de una metanoia, de un convertirse, hay que tener mucha valentía, hay que tener mucha humildad, mucha paciencia y mucha confianza. Requiere muchísima fe, porque todos los momentos de metanoia se nos invita a escuchar qué es lo que Dios me querrá de mí en estos momentos donde mi mundo se vino abajo. Es una invitación a quitarnos las sandalias, gente, porque empezamos a caminar caminos nuevos, caminos profundamente sagrados, pero que no tenemos un mapa, no tenemos un GPS, nadie lo ha caminado antes, porque es un camino muy personal y donde lo único que muchas veces tenemos es una lucecita que es como un fosforito que alumbra los primeros pasitos. De ahí la cosa no pasa. Por eso la metanoia es tan difícil de asumir y de vivir. Yo he descubierto en mi propia vida y en la vida de gente muy cerca a mí, que el verdadero y más genuino y crudo crecimiento espiritual no ocurre hasta que llega un día a las puertas de la vida, nos tocan, abrimos y es metanoia. Y nos dice, llegué. Ni se buscan ni se piden. Llegan solitos los momentos de una profunda transformación. Miren el texto del Evangelio otra vez. Pedro, Santiago, Andrés y Juan tuvieron que abrazar sus propias metanoias. Tuvieron que dejar redes, tuvieron que dejar botes, tuvieron que dejar su trabajo de pescadores, tuvieron que abandonar Cafarnaúm, tuvieron que dejar familia. Y comenzaron a caminar y a construir un camino totalmente diferente. Pero para caminar ese camino diferente y nuevo, tenía que el mundo conocido de ellos terminar y lanzarse a andar un camino no trazado antes, donde ni siquiera el final estaba claro qué sería, y se atrevieron a abrazar y seguir tras los pasos de un personaje que de pronto había tocado a sus puertas, que se llamaba Jesús de Nazaret. Y estos individuos que empezaron a vivir una metanoia, un derrumbe de su mundo, tuvieron que desaprender para reaprender una realidad diferente, tuvieron que escuchar muchísimo, tuvieron que hacer preguntas, tuvieron que meter la pata muchísimo, igual que tú y yo. Tuvieron que aceptar, igual que tú y yo, que muchas veces no llegaban a entender plenamente cuál era el misterio que se abría delante de ellos. Tuvieron que ser humildes en pedir y en recibir perdón, y tuvieron que ser más humildes todavía en aprender a perdonarse a sí mismo. El reino de Dios había llegado. El reino de Dios había irrumpido en la vida de estos hombres, y de buenas a primera el mundo conocido se vino abajo y tuvieron que empezar a construir un mundo nuevo, con ojos nuevos, con criterios nuevos, porque Cristo había tocado a la puerta. Yo te invito en esta tarde de domingo, tomar ahora un momentico en silencio y recuerda un momento de metanoia en tu vida, donde tu mundo y el mío conocido dejó de existir y paró, y todo se vino abajo.
tal como lo habitábamos, tal como lo pensábamos, tal como lo habíamos planeado, ese mundo dejó de existir. Y cómo Dios nos ha ido tomando de la mano y cómo Dios nos ha ido acompañando a reconstruir un mundo diferente, tanto por fuera como por dentro, especialmente por dentro. Cómo Dios te ha ido levantando y a ti y a mí, y cómo hemos ido reconstruyendo a alguien diferente, porque la metanoia significa incluso en ser alguien diferente después de estas experiencias de derrumbe. Así que en el fondo, aunque nos cueste mucho y suene feo, demos gracias a Dios por las metanoias. Porque si no fuesen por ellas, sabe Dios cómo estuviésemos ahora. Los mundos cambian y cada experiencia de metanoia es un estirón para ser mejores. Y si somos mejores cristianos. En el fondo, todos los días Dios nos regala una pequeña metanoia. Piénsenlo. Todos los días hay un momento en que algo deja de ser y recomienza algo nuevo. Yo me hice la pregunta esta semana después que escribí esto, ¿cómo ha sido el rebuilding, la reconstrucción? ¿Cómo ha sido la tuya después de momentos de metanoia? ¿Por qué la reconstrucción es mejor que lo que se cayó? Viendo mi caminar y conociendo el caminar de muchos de ustedes, hay cosas nuevas. Nuestra fe, a través de una experiencia de profundo derrumbe, la fe que surge es más limpia, es más profunda, tiene menos encajitos y menos distracciones. Es una fe muy del Evangelio. Segundo, después de un buen derrumbe, nuestras vidas se simplifican y las opciones cambian. Y lo que para un día era muy importante, hoy deja de serlo, y algo nuevo y mejor y más profundo y más duradero ocupa su lugar. Parte de la reconstrucción es que descubrimos que al Dios estar tan presente nos da la luz para que las decisiones que tomemos, el amor que demos, los silencios que hagamos, son mucho más conscientes. No son impulsos, son pensados. Y por lo tanto, para mí, el gran fruto después de un derrumbe es una mayor libertad. Así que le damos gracias a Dios por las metanoias. Somos más libres que después del derrumbe. Granted, de acuerdo, duelen. Duelen profundamente, porque significa dejar mucho y derrumbar mucho. Pero somos hombres y mujeres de fe y creemos con todo el corazón que Dios está presente desde el primer momento en que se empieza a derrumbar la casa hasta que la casa vuelve a ser reconstruida. Y Dios nunca nos deja.